Sí. Yo quiero darle la bienvenida a Álvaro Fischer, que viene en representación del Consejo Nacional de Innovación, el CENIT. Tiene mucho interés en hacerle un planteamiento a la comisión. Le doy la bienvenida a todos los asesores, invitados, invitadas. Y primero te doy la palabra a ti, Roberto, porque tienes un punto que había solicitado el senador Alfonso de Urresti para que... Ha llegado a la Secretaría un oficio de la Contraloría General de la República en que remite para conocimiento de la Comisión el informe final de investigación especial número 378 del 2019, debidamente aprobado, sobre presuntas irregularidades en la variación de las condiciones para la selección de becarios de doctorado con beneficios complementarios por parte de CONICYT. Se va a hacer entrega a los miembros de la Comisión del informe, posteriormente la copia del informe, y va a quedar a disposición de... Se va a subir también en la web y queda también a disposición en la web el informe. Si les parece, empecemos inmediatamente. Entonces, Álvaro, te damos la palabra. Yo creo que es muy interesante el planteamiento que se va a hacer hoy día, así que... Bueno, buenos días, muchas gracias a la comisión y a sus integrantes por recibirme hoy día. Efectivamente, yo tenía el interés de hacerle una presentación de un libro blanco que el Consejo Nacional de Innovación ha preparado, previo a la estrategia que, por mandato de ley, tiene que hacer una vez que se constituya con su consejo definitivo. Este libro blanco se llamó Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para Chile, pero el título de esta presentación es Sociedad del Conocimiento como Estrategia de Desarrollo. Nosotros pensamos que antes de hacer una estrategia era bueno revisar y dar un paso atrás para volver a remarcar los puntos por los cuales era importante que el país tomase un camino con más fuerza y convicción en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento como parte del ecosistema nacional que ayudará a la creación de riqueza y valor, que es lo que la ciudadanía en general espera para poder resolver sus problemas. Entonces, ese es un poco el propósito de este libro blanco y de la presentación de hoy día. Como ustedes saben, este es el mapa de la nueva institucionalidad de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. El Consejo Nacional de Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que está destacado en amarillo, está ubicado como un asesor de la Presidencia de la República y obviamente desde la Constitución del Ministerio de Ciencia también apoya el Ministerio de Ciencia, que es el que a través del cual la Presidencia de la República implementa esas políticas. Originalmente este consejo fue establecido cuando se instauró la ley del royalty para tratar de aprovechar los recursos del royalty y tener un consejo que con independencia de la asignación misma de los recursos diera directrices de cómo utilizarlos. Ese Consejo Nacional de Innovación, que se llamaba para la competitividad de Chile en su minuto, no se instauró por ley por distintas dificultades en el camino y ha tenido distintas etapas. En un momento determinado se cambió a Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y ahora en un nuevo afán creativo se llama Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Entonces, aquí está. Y básicamente el propósito de este consejo, para decirlo de una manera muy sucinta, es generar orientaciones estratégicas para fortalecer estos ámbitos de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y potenciar su contribución al desarrollo del país atendiendo su diversidad territorial y cultural. Esta estrategia, como digo, pretendemos desarrollarla durante el curso del año. Este Consejo tiene como mandato al inicio de cada periodo presidencial, cuando le toca instalar una estrategia. Obviamente no estamos en el inicio del periodo presidencial, estamos a mitad de él. Este Consejo se inauguró hacia fines del año pasado, de tal manera que no ha sido posible cumplirlo de esa manera. Y tampoco está completado en su composición final. El Consejo va a estar constituido por 14 consejeros más su presidente. En este momento hay 4 más el presidente
y es necesario dictar el decreto que complete esa conformación, sin lo cual nos parecería que no corresponde que emitamos la estrategia sin un consejo bien construido. Sin embargo, de igual manera, presentamos el libro blanco al que me hice referencia, cuyo contenido fundamental está en la presentación que voy a hacer a continuación. Como motivación introductoria, quiero recordar una frase del presidente Piñera que usó en su primera campaña, que decía en la campaña del anterior gobierno que tuvo, que decía que llegamos tarde a la revolución industrial, no podemos llegar tarde a la sociedad del conocimiento. Y si queremos tomarnos en serio ese desafío, tenemos que resolver esta pregunta: si queremos ser espectadores o protagonistas de la sociedad del conocimiento. Recuerdo que un vicepresidente de Física y Matemática de la National Science Foundation me dijo en una ocasión: si ustedes quieren ser buenos para el fútbol, o cualquiera quiere ser bueno para el fútbol, no sirve solamente ir los domingos al estadio a ver su equipo favorito, es necesario jugar fútbol. Y por eso que la propuesta aquí es que hay que ser protagonista. ¿Cómo se es protagonista entonces de la sociedad del conocimiento? Aquí hay 3 temas que voy a tocar: un marco conceptual, un relato político que involucre a la ciudadanía de tal manera que el país como un todo pueda captar la importancia de estos temas, y un menú de proyectos que muestra que esto sí se puede aterrizar en cosas concretas. Entonces parto con la parte conceptual, la sociedad del conocimiento. Déjeme decir una cosa muy general. Un rasgo permanente de la especie humana es la creación de valor. Obviamente se ha acelerado de manera muy importante en los últimos 300 años. Lo que ocurría antes casi no lo indica, pero siempre ha habido un persistente aumento de la creación de valor, es decir, de objetos, de organizaciones, de formas que resultan valiosas para las personas, para su vida en comunidad, y por eso las adoptan o las incorporan o las inventan. Desde que éramos cazadores-recolectores, ya sea en la versión de recolección individual de frutos silvestres o en acciones colectivas como la caza de mamíferos mayores, en cualquiera de esos 2 formatos siempre estuvimos tratando de generar algún mayor valor que el que teníamos antes, con tecnologías muy primitivas como estas hachas de piedra logradas por desbastando, golpeando una con otra, hasta lo que hoy día llamamos la sociedad del conocimiento. Todo ese proceso ha habido creación de valor permanente, es una forma de describir la historia quizás, por supuesto parcial, pero una manera, que está, digamos, caracterizada por tecnologías de punta. Desde todos los objetos que construimos para ayudar al trabajo humano y los robots y todo lo que está asociado a ello, y los procesos como la inteligencia artificial, además de la creación de realidades distintas de las análogas, como la virtual o la aumentada, que se traduce en esto que se ha llamado los smart cities de hoy día. Pero todo esto requiere, para poder estar instalado, de un marco teórico conceptual bien fundado. Sin un marco teórico conceptual bien fundado no se construye conocimiento ni se acumula de manera sistemática como lo ha hecho la humanidad hasta ahora. Los factores críticos para lograr este avance, por un lado, es la creación de instituciones, está muy dicho, ¿verdad? Pero también la acumulación de conocimiento. Aquí hay dos grandes avenidas en que se apoyan los países y las sociedades modernas para lograr sus avances. Y en esta presentación, el punto que donde va a poner el foco es en esto, en la acumulación de conocimiento, que es la parte, por eso llamamos sociedad del conocimiento como estrategia de desarrollo. Hay 4 elementos, 4 pilares fundamentales en la sociedad del desarrollo, en la forma como lo estamos presentando, que yo he utilizado esta metáfora del arpegio, ¿verdad? Esas 4 notas musicales que suenan armónicas en cualquier orden que uno las toque. Estos 4 pilares son, por un lado, la ciencia, que es la que crea conocimiento. La ciencia hace más que eso, pero crea conocimiento es una manera sucinta de describirlo. La tecnología, que lo aplica, es decir, encuentra aplicaciones. No todas esas aplicaciones se pueden instalar inmediatamente, pueden no ser costo eficientes, pueden ser infactibles de hacer, pueden ser muy difíciles de hacer. Por eso que la innovación, que es la que crea valor, o sea, que transforma la ciencia y la tecnología que existe en innovaciones susceptibles de ser
aprovechadas por las personas, a eso llamamos innovaciones, no solamente en productos, pueden ser en procesos, en organizaciones, en diseño, en muchas cosas, y además el emprendimiento, porque el emprendimiento toma estos elementos anteriores y los implementa productivamente. Esta concatenación de estos 4 aspectos son fundamentales para que una sociedad del conocimiento funcione, y este es el esfuerzo que creo yo deben hacer los países, incluido Chile, para lograrlo. El arpegio entonces son estas 4 notas. Esta es la forma canónica de cómo describir este arpegio, vale decir que uno empieza en el punto más abajo con la ciencia, que después la ciencia daría lugar a tecnología, la tecnología permite hacer innovaciones, las innovaciones se pueden implementar productivamente. Parece una especie de desarrollo canónico lineal. Pam, 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 por eso esas 4 notas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que está aquí es que la ciencia, la física del estado sólido permitió desarrollar los chips de circuito integrado, eso permitió hacer una innovación y tener celulares inteligentes como lo de hoy día, y hay emprendedores o emprendimientos como el iPhone u otros que permiten transformar esto en un aparato productivo de utilización masiva. Pero esta no es la única manera en que se interactúan estos 4 elementos. También el ejemplo que doy acá, que es el ejemplo del presidente Kennedy, muy conocido, que a comienzo de la década del 60, invitó a su país, a su población, a un emprendimiento que quería llevar un hombre a la luna antes que terminara la década. Ese emprendimiento desató un esfuerzo tecnológico para tener cohetes fuera de la atmósfera. Eso, a su vez, se tradujo en la necesidad de desarrollar la ciencia de los combustibles sólidos, todo lo cual, ¿no es cierto?, desembocó en el módulo lunar, que tenía una multiplicidad de innovaciones, que fue el que finalmente aterrizó. Esto muestra entonces las distintas maneras en que estos 4 elementos se combinan, y este es el esfuerzo que tienen que hacer los países para que la sociedad del conocimiento se le aproveche todo su valor. ¿Cómo se hace eso? En lo que hoy día se llama un ecosistema. Es decir, un sistema que se le agrega el prefijo eco para indicar que es un sistema que se adapta, que se mueve, que no es rígido, que está permanentemente acomodándose a las situaciones cambiantes del entorno. Este sería el ecosistema. Los nodos que están ahí serían elementos que hagan ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, en esta versión que le estoy presentando. Las conexiones entre ellos son la manera en que se comunican estos nodos, y lo que uno pretende hacer es que estos nodos sean muy densos, o sea que haya muchos de ellos, que sean de calidad y que estén conectados de múltiples maneras, de tal manera que el conocimiento de lo que es lo que fluye a través de ellos se haga con mucha facilidad en distintas direcciones, sin que uno pueda anticipar cuáles son las que van a dar los resultados que uno quisiera. Este ecosistema, entonces, uno lo que quiere es que uno parte, como partió Chile hace 30, 40 años atrás, con un ecosistema sencillo y que termine con uno complejo, ¿verdad? Esta es la idea. ¿Cuáles son los nodos en el caso chileno? Aquí hay una multiplicidad de ellos, pero esto es lo que hemos ido construyendo, ¿verdad? Están las universidades, los institutos de investigación, los centros de excelencia, los centros basales, los FONDAP, los milenios, la ANIT, que reemplazó al CONICIT, ¿verdad?, la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, Innova, la propia Corfo, los proyectos FONDEF, o el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Startup Chile, Fundación Chile, las incubadoras, las empresas, los fondos de capital de riesgo, Consejo Nacional de Innovación, el que estoy representando, hubs tecnológicos, oficinas de transferencia tecnológica. Este es el tipo de nodos que uno quiere desarrollar, y que estos son los que hay en nuestro país. Esto significa que la vieja discusión respecto a si se necesita ciencia aplicada, ciencia pura, en fin, tecnología o empresa, es un falso dilema. Es imposible desarrollar ese sistema sin que todas las partes estén funcionando para beneficio de la ciudadanía y del país como un todo. Entonces, tanto los científicos por curiosidad tienen que estar presentes, como los científicos aplicados, como los divulgadores, como los tecnólogos, como los emprendedores, como Elon Musk. O sea, hay que pensarlo de esa manera, tratar de compartimentalizar o privilegiar unos respecto de otros, o considerar que solo importa las cosas que son aplicadas, es un error, como también sería hacer lo contrario. Esto es una conclusión muy importante de la manera en cómo observamos nosotros el funcionamiento del ecosistema.
Pero el ecosistema, y esto es muy importante hacerlo notar, funciona distinto que un mercado competitivo de bienes, de transacción de bienes y servicios. En el mercado competitivo de transacción de bienes y servicios, cada transacción se sustenta por sí sola. Las personas transan si a ambas les conviene. Alguien paga por un producto porque piensa que el valor que obtiene con ese producto es más que lo que pagó, y la persona que lo vende lo hace porque piensa que lo que recibe es más que lo que le costó. Ambos están satisfechos después de la transacción. En cambio, en el ecosistema lo que se transfiere es conocimiento. Y este conocimiento fue creado por una acción colaborativa de muchas partes, muchos investigadores, muchos grupos distintos, no apropiables por ninguno de ellos. No tienen precios asociados, muchas veces fueron conseguidos, las más de las veces con subsidios del Estado, por lo tanto no hay un sistema de precios. Tampoco se puede saber si esa transferencia de conocimiento va a producir resultados o impactos económicos directos o a muy largo plazo, por lo tanto no está la instancia automática de la transacción en los mercados, y por lo tanto estos dos sistemas, a pesar de que tienen información dispersa similar que uno y otros, no funcionan de manera distinta, y esto es una distinción muy importante que debe hacerse. El sistema de transferencia de conocimiento, ¿cierto?, parte por el lado izquierdo con las investigaciones que van dando resultados, que producen transferencia de conocimiento, que producen actividad económica, si ustedes se fijan en la línea de abajo, y eso produce impacto mayor o menor. Y por supuesto ese impacto económico puede traducirse en preguntas nuevas para el sistema científico o tecnológico, y así es como se producen las interconexiones de este sistema, y este es un gráfico traducido de un paper inglés. Para decirlo entonces en palabras, en los mercados los derechos de propiedad en general están establecidos, bien establecidos, en cambio no están bien establecidos en el ecosistema, salvo en el caso de las patentes, que forman una parte menor de todo lo que ocurre. Ambos ganan por el intercambio en los mercados, en cambio aquí las ganancias no se pueden anticipar. Para decirlo de manera muy radical, ¿no es cierto?, cuando Einstein desarrolló la teoría general de relatividad general, no iba a anticipar que 100 años después o 90 años después eso iba a ser fundamental para los GPS, ¿verdad? La información dispersa de oferta y demanda se organiza por un sistema de precios, que no hay en el otro caso, en el caso de hay dispersión de información, pero no hay precios y hay subsidio. Y si no hay externalidades negativas, en el caso de los mercados, no siempre es el caso, hay externalidades negativas, pero cuando no las hay, se generan más bienes para más personas a mejores precios, que es la famosa metáfora de la mano invisible de Adam Smith. En cambio, aquí sí hay externalidades, las más de las veces son positivas, y porque no se pueden anticipar los resultados, se trata de apuestas riesgosas. Entonces uno tiene que estar dispuesto a hacer apuestas riesgosas, inicialmente desde el Estado. Y esta es la gran dificultad. Vamos a hacer esa apuesta riesgosa, vamos a destinar recursos a eso. Esa es la gran dificultad que ha tenido el país hasta ahora para convencerse con convicción y persistencia en hacerlo. Porque además, para que todo esto ocurra bien, se necesitan ciertas masas críticas. O sea, sin un sistema robusto de ciencia, tecnología e innovación, acompañado de un emprendimiento vigoroso, no se logra que estas cosas ocurran. Con ejemplos muy aislados no se producen las conexiones suficientes para que el sistema tome fuerza. Y esto ocurre tanto en el mundo público, que debe tener la convicción entonces para perseverar invirtiendo y alcanzar así la madurez necesaria en ciencia, tecnología e innovación, que no hemos conseguido, sabemos que no hemos conseguido hacer eso, y una vez que esa fuerza se haya dado, el sector privado probablemente tendrá los incentivos y las necesidades para que se produzca la base, la expansión de la industria de base tecnológica, que es la que finalmente retroalimenta el sistema. Entonces es difícil pensar que el sector privado, como los países desarrollados, tome 2/3 del esfuerzo si antes no había un esfuerzo consistente del Estado. Hay una cierta secuencia para que las cosas ocurran de la manera que quisiéramos. Esto no es una idea solo de este Consejo, sino que hay muchos estudios de distintas instituciones que se dedican a estudiar esto en distintas partes que lo avalan. Ahora, pero como hay recursos públicos involucrados, siempre hay que hacer un buen uso de los recursos, y es un cuidado que hay que tener, y eso requiere que los recursos sean asignados en concursos competitivos, que promuevan la calidad, pero también cierta diversidad de temas. No podemos, si hay una sola especialidad científica, por ejemplo, en la cual hay mucha gente de calidad y en las otras no podríamos solo por esa razón destinar todo a eso, porque tendríamos un sistema desbalanceado. Tenemos que
procurar que además se produzca diversidad, pero además hay que tener flexibilidad institucional para acomodar los mecanismos y las formas como se está haciendo a las cambiantes circunstancias a las que se enfrentan los sistemas y los países. Pero siempre es importante tener en cuenta hacer buen uso de los recursos. La contracara de la medalla que invirtamos tan poco en ciencia, tecnología e innovación, se habla del 0,36% del PIB, la contracara de eso es que los resultados son de mucha calidad, o sea, nuestros esfuerzos están bien designados y cualquier esfuerzo por aumentarlos tiene que tratar de preservar esa calidad hasta ahora lograda. Pero por todo lo dicho, esto no es un juego de ajedrez. Los juegos de ajedrez tienen muy pocas reglas y muy simples, y por lo tanto se pueden anticipar la jugada. Y si uno tiene un computador suficientemente poderoso, puede ganarle al mejor cerebro para el ajedrez, que en su tiempo era Kasparov, y esto ya ocurrió hace casi 23 años, que Deep Blue superó. Pero no se trata de un juego de ajedrez. No podemos anticipar todas las jugadas, y más bien lo que tenemos que hacer entonces, como se trata de un juego de apuestas, y el Estado tiene que hacer apuestas, entonces lo que debe procurar es que mejorar las cartas mediante el mejor ecosistema posible. O sea, su esfuerzo debe ser no solo en expandir el ecosistema, sino que este ecosistema funcione de buena manera. Pero para que esta política de Estado y haya la convicción necesaria para hacer estos esfuerzos, creo yo, tenemos que tener una ciudadanía comprometida con un relato creíble. O sea, si a la ciudadanía le parece que esto es una buena idea, la clase política que representa a esa ciudadanía también, y por lo tanto el sistema va a tener los incentivos para hacerlo. De otra manera nos vamos a quedar pegados en lo que hemos estado, que no hemos podido pasar porque siempre han habido otras prioridades. Ahora, esto parece difícil, pero hemos tenido algunos ejemplos que nos pueden entusiasmar. El año pasado, ¿verdad?, José Massa logró llenar un estadio para hablar de astronomía, una cosa increíble, ¿eh? Y eso es un ejemplo específico, pero uno puede pensar entonces en que estos temas no tienen por qué ser solo áridos y desvinculados de la ciudadanía, sino que uno puede vincularlo. Aquí entonces este es un relato posible que hemos intentado hacer desde el Consejo y que queremos proponer al país. Chile es un territorio extremo, basta mirar el mapa. Su geografía es curiosa, es larga, ¿no es cierto?, delgada, fraccionada, y está en una zona muy aislada del mundo. Pero además sus dos extremos tienen particulares características, tienen características únicas, singulares e irrepetibles para atraer ciencia y tecnología de punta, ciencia de clase mundial y tecnología de punta, como tienen pocos territorios del mundo. El extremo norte, por ejemplo, sabemos, tiene los mejores cielos para astronomía. Ahí está el complejo ALMA, que es una inversión de más de 1 billón de euros, 1.3 billones de euros, que está instalada a 5.000 metros de altura en la llanura de Yajnantor, ¿verdad? Tenemos los proyectos que ya instalados para recoger información astronómica del espectro óptico en varios lugares, pero además están todos los que se están construyendo, lo que va a transformar a Chile en el lugar en que se van a recolectar entre 2/3 y 70% de los datos astronómicos del espectro óptico, lo que es una singularidad increíble. Además, tenemos de las mejores energías solares del planeta, ubicadas en el desierto de Atacama. Hay mucho más energía solar ahí de la que podemos siquiera aprovechar, y eso tiene impacto en múltiples temas que voy a mencionar brevemente. Además, las altas planicies de Atacama han sido utilizadas como simulador de Marte, ¿no es cierto? Tiene condiciones tan extremas que alberga organismos extremófilos cuya evolución y cuyos metabolismos son fuente muy importante de conocimiento para la ciencia. O sea, extremófilos que son capaces de sobrevivir a situaciones muy extremas. Organismos, insectos, o, en fin, hongos o bacterias. Organismos como un genérico del reino animal y vegetal, ¿eh? Y además, este lugar está instalado en el imaginario colectivo nacional y mundial como un lugar muy atractivo turísticamente. San Pedro de Atacama, que es como el corazón de esta zona, y la ciencia y el turismo, la ciencia, la tecnología y el turismo se complementan bien.
a los científicos prefieren ir a lugares donde el turismo esté desarrollado porque tiene facilidades y hace más atractivas sus estadías que pueden ser La Tosa. Y para los turistas también es interesante ver, ¿no es cierto?, cosas de punta en los lugares que visitan. Y el extremo austral, el otro extremo de Chile, presenta características similares. De partida, ustedes ven, este es una slide de Ricardo Rossi, los ecosistemas más australes del mundo están ubicados en la punta del continente latinoamericano, o sea, la parte chilena-argentina. La parte chilena tiene la particularidad, además, está mucho más fragmentada, por lo tanto, el contacto marítimo terrestre es mucho más grande. Los bosques más australes del mundo están en esa zona. Si ustedes se fijan, el hemisferio norte está lleno de tierra, hay mucho más tierra que mar. El hemisferio sur es al revés, por lo tanto, la interacción marítimo-terrestre es una interacción singular y que no se da en otras partes, y la información que se puede extraer para la formación del clima de la Tierra y por lo tanto para entender el cambio climático y otras cosas es muy importante en esta zona. Además, Chile es la puerta de entrada a la Antártica. La Antártica es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, 19 veces la superficie continental del país, en el cual la humanidad está llevando a cabo un experimento inédito, nunca se ha hecho, de destinarlo solo a la investigación científica y sin que nadie sea dueño. Y para ese experimento, Punta Arenas está llamada a ser de manera natural y lógica su capital científica. Entonces, esto es una oportunidad gigantesca para que nosotros podamos aprovecharla. Ahí hay 1.000 kilómetros de distancia a la Antártica, comparado con 2.200 o más desde Nueva Zelanda a Australia, o más de 3.500 kilómetros desde Sudáfrica. O sea, esta es una oportunidad impresionante que se nos presenta. Y por supuesto el turismo está tan o mucho más instalado quizás en el extremo sur que en el norte, con los mismos efectos sinérgicos que se da en el caso del norte, la belleza espectacular que tiene esa zona y además tiene significado. La historia de la ciencia tuvo un capítulo importantísimo, ¿verdad?, con el viaje del Beagle. La historia de la navegación está plagada de los ejemplos que ocurrieron. Estrecho de Magallanes, Canal del Beagle, Paso de Cabo de Hornos, Mar de Drake. Y la historia de la antropología tiene un capítulo muy importante con la trágica historia de las etnias, ¿verdad?, que ahí habitaban y que prácticamente están hoy día desaparecidas. De tal manera que no solamente es atractivo turísticamente, sino que tiene significado para ser visitado. Además de la importancia científica, por ejemplo, entender qué pasa con bacterias, cómo es que sobreviven bacterias bajo 3 kilómetros de hielo en la Antártica, por ejemplo. Pero este relato abstracto que muy sintéticamente les propuse, que es la idea de presentar a Chile como un atractor, un magneto de ciencia y tecnología de clase mundial, para lo cual, por supuesto, el país tiene que prestarse a ello y hacer las interconexiones con el mundo para que eso ocurra, ese relato abstracto necesita una cierta cristalización tangible. Los seres humanos, para concentrar nuestra imaginación en algún tema, necesitamos un objeto tangible que nos lo represente. Como lo han hecho los edificios icónicos, ¿verdad?, en ciertas ciudades, como el Sydney Opera House en la ciudad de Sydney, o el Museo Guggenheim de Bilbao, o el London Eye en Londres, o el Memorial de Nueva York. O sea, son íconos materiales tangibles que le dan una cierta potencia y conexión o identificación a un lugar o una ciudad. Y para lograr esta identificación de Chile con un magneto de ciencia y tecnología, nosotros tenemos algunos edificios icónicos. Uno, por supuesto, el Centro Subantártico Cabo de Hornos, que increíblemente se está construyendo y va a ser inaugurado, entiendo, para los 500 años de la celebración del descubrimiento, de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. ¿Estuvieron ustedes ahí? Sí, impresionante. Bueno, está donado con una oficina de arquitecto del diseño, de una oficina de arquitecto de primer nivel de Nueva York, pero hay otros que pueden completar un grupo de edificios icónicos que le den este carácter. Este Museo de Antropología de Iquique, que hay un proyecto, pero, ¿no es cierto?, con la arquitectura de Daniel Libeskind. Libeskind es un arquitecto de origen alemán, pero norteamericano, también muy famoso. El Centro de Interpretación Astronómica Jacques Nantor, que estaría ubicado en el Parque Astronómico Atacama. El Parque Astronómico Atacama es un parque astronómico cuya concesión la tiene CONICYT y su manejo a través de una fundación que formó
actual ANID, ¿verdad? Y que aquí tiene un diseño muy espectacular de dos jóvenes arquitectos chilenos que lo propusieron. Es un proyecto, ¿verdad? Está el Parque Paleontológico Los Dedos en Bahía Inglesa, que se acaba de formar una corporación paleontológica de Atacama que va a tratar de rescatar y representar la riqueza incalculable que hay ahí en ese lugar por las condiciones particulares de esa playa que se han acumulado fósiles de millones de años que tienen, cuya riqueza es impresionante, desde tiburones antiguos, ballenas y otros tipos más que hacen de este lugar un lugar posible donde haya otro de estos edificios icónicos. Y por supuesto, un proyecto que entiendo que está en plan de planificación y tiene los fondos para hacerse, que estaría ubicado sobre el Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, para representar esta puerta de entrada a la Antártica en el siglo XXI, ubicado sobre la punta arenosa, el Sandy Point, que es esa punta que está ahí en el círculo rojo, muy cerca de la zona franca de Punta Arenas. Ahí está la ciudad de Punta Arenas. Entonces, en un lugar emblemático, ¿verdad?, del sur. Todo este paquete de cosas, más las características naturales del territorio nacional, permiten construir un relato con el cual uno podría pensar en que el país puede dirigir sus esfuerzos en esta dirección y transformar realmente la sociedad del conocimiento en una estrategia de desarrollo para el país, ¿verdad? Y para mostrarles que también hay formas de aterrizar esto en proyectos prácticos, hemos propuesto un grupo de ellos, ejemplos, que no son todos, no todos son novedosos, muchos son conocidos, de proyectos que son desafíos país. Ha habido en el país respecto de estos temas durante mucho tiempo una discusión si destinar los recursos a ciertos tipos de investigación en ciertos sectores o hacerlo de manera neutral en aquellos sectores que los investigadores deseen por sus propios intereses. Y esta es una discusión vieja que ha tendido más bien a paralizar el desarrollo o a enfrentar a los grupos y no ha logrado resolverse bien. En el Consejo Nacional de Innovación se resolvió en el periodo anterior, bajo la presidencia de Gonzalo Rivas, adoptando la idea de los desafíos país. Los desafíos país son problemas cuya solución requiere de ciencia y tecnología para hacerlo, pero que son multidisciplinarios y por lo tanto, si uno plantea un desafío, va a tener que incorporar elementos de distintas áreas y eso entonces en forma natural facilita el encuentro de los distintos sectores y que los intereses de los actores en el sistema también se distribuyan según lo que estos mismos problemas impliquen. Aquí les muestro algunos de los temas, son temas más que problemas específicos, que son importantes de obtener. Entonces lo hemos llamado desafíos país, pero soluciones para el mundo, porque si se resuelven apropiadamente no solamente van a impactar a nuestro país, sino que van a poder ser exportados y utilizados en otras latitudes. Por supuesto, la astronomía y todo lo que derrama la astronomía hacia abajo. La instrumentación de precisión, para lo cual el antiguo CONICYT y el ANIT hizo los primeros esfuerzos para que se armaran grupos acá que hicieran eso. Eso es un poco dirigido, ¿ah?, para que se incorporen a las cadenas de producción de los sistemas europeos, americanos, que es una posibilidad. La instrumentación de precisión, la computación de alto rendimiento, la cantidad de datos que utiliza la astronomía gigantesca, ¿verdad? No se habla ya de megabytes ni gigabytes, sino que ni petabytes, sino que exabytes, ya no me sé el nombre incluso. Computación de alto rendimiento, Big Data, todo eso está relacionado con la astronomía, el almacenamiento de datos, en fin, aquí hay una serie de desarrollos tecnológicos y económicos muy importantes que se pueden aprovechar y desarrollar a partir del solo hecho que la astronomía está instalada acá. La energía solar de la que hablamos en el norte, que es probablemente la energía solar más importante como generación durante el siglo XXI, que además permitiría producir hidrógeno, que va a ser otra de las opciones del siglo XXI, lo que permitiría a su vez desarrollar lo que se ha llamado la minería verde, pero además los data centers que van a ser ubicuos en el mundo a medida que la nube se transforme en el lugar en que se procesan todos los datos para una cantidad creciente de actividades, requiere mucha energía para ser enfriado. Este es un lugar posible, no el único, hay que tenerlo distribuido. El almacenamiento de energía es un desafío gigantesco. Ahí está el litio para hacer baterías, o sea, el esfuerzo que está haciendo Corfo para hacer un instituto de
energías alternativas en el norte va dirigido en esa dirección, o sea que hay un tremendo desafío que Chile podría hacer. La energía del mar, fíjense ustedes que en la primera angostura, que está ahí en el círculo rojo, tiene 27 kilómetros de largo, 1,5 kilómetros de ancho, y es un canal de 80 metros de profundidad, así, una sección casi rectangular, en la cual el mar fluye del Atlántico al Pacífico y vuelve 2 veces al día. Alcanza velocidades de 7 nudos, 13 kilómetros por hora, y eso es un movimiento de masa de agua gigantesco, lo que significa que hay entre 14.000 y 18.000 megawatts enterrados ahí, que es el equivalente a todo lo que está instalado hoy día en el país. O sea, ahí hay un desafío gigantesco para ver qué hacer con eso, cómo se acumula, a dónde se lleva, lo voy a llamar por cables o no, pero en fin. Pero se puede almacenar en metano, se puede almacenar en hidrógeno. Bueno, que este es el desafío, de eso se trata. Y si uno resuelve estos problemas, son problemas que son soluciones para el mundo. Este es un proyecto favorito mío, personal, Santiago Sin Smog. Esta es una foto que, porque está iluminada la sala, no se nota, es una foto tomada al atardecer, pero qué ciudad más espectacular es Santiago cuando está sin smog. Este es un proyecto tenemos todavía hasta los 500 años, que es 2041, tenemos tiempo. Beijing tiene este problema, Ciudad de México tiene este problema, hay formas de colaborar. Este es un proyecto multisectorial, claro que no solamente usa tecnologías y ciencias duras, sino que también blandas. Hay que hacer cosas con los seres humanos también para que eso ocurra. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es otro desafío multidisciplinario que es fundamental tomar en el país, porque sabemos que este va a ser un tema que va a dominar el siglo XXI. Lo que les hablaba al comienzo, esta es una idea del ministro de Ciencia y de la directora de la NIT, de hacer un sistema de monitoreo en línea de clase mundial para el entendimiento de la interfase marítimo-terrestre en nuestra zona, entender los problemas de cambio climático y la construcción de temperaturas en el mar y las corrientes marinas que aquí se producen en esta zona, que tiene un impacto mundial importantísimo y que por lo tanto puede atraer ciencia y capitales de otras partes para desarrollarlo. Y la computación cuántica, es difícil que Chile pueda desarrollar la computación cuántica, entonces el desafío país no es desarrollar los qubits, porque para eso ya hay muchos años de avance de otros países que lo están haciendo, pero eso requiere un software, y el software se escribe y se piensa con una lógica distinta del software de la arquitectura tradicional, y en eso no hay nadie que tenga ventaja. Así que en nuestro país podríamos hacerlo, el Centro de Modelamiento Matemático y otras instituciones podrían desarrollar estos esfuerzos. En desastres naturales es otro desafío país que también tiene impacto mundial, soluciones para el mundo. Aquí están los absorbedores de energía que se han desarrollado en Chile. Por supuesto, el agua y el cambio climático, que es un desafío gigantesco. Cómo aprovechar el exceso de agua en ciertos lugares del país y hacia otros donde no hay esos excesos. Y excesos de agua que tampoco sabemos si se van a mantener en los mismos lugares porque el cambio climático está modificando, ¿verdad?, las acumulaciones de las cuencas o las concentraciones de agua. Entonces, aquí hay un tremendo desafío que es ciencia y tecnología de punta, sin duda alguna. Y por lo tanto, sí podemos pensar que Chile puede transformarse en una plataforma científico-tecnológica para el siglo XXI y que la sociedad del conocimiento es una estrategia de desarrollo viable, con un relato posible y con una aproximación práctica que está disponible. Esa es la presentación que quería hacerle, senadores. Bueno, primero felicitar el trabajo, que además es didáctico y que nos permite generar las bases para generar un motor de desarrollo a través de la ciencia, la innovación, la tecnología y el conocimiento. Aquellos que estamos en esta comisión y que creemos sin lugar a dudas que Chile puede dar el salto cualitativo y cuantitativamente, estamos convencidos que este es uno de los pilares fundamentales del salto al desarrollo, junto con los procesos descentralizadores, que hizo relación con el despliegue del potencial de los territorios, porque los países altamente concentrados tienen un techo en el crecimiento. Entonces, si uno combina, como lo hizo Nueva Zelanda, como lo hizo Australia, apuesta en la innovación, lo hizo también Corea del Sur. Corea del Sur en la década del 60 tenía
el mismo diagnóstico que hoy día tiene nuestro país, desde el punto de vista de un país altamente concentrado. Fue capaz de hacer un proceso descentralizador, desplegar la industria regional y fue capaz también de poner énfasis en el conocimiento. Hoy día 4,6% del PIB en Corea del Sur, como usted bien sabe, Álvaro, se invierte en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Pero eso también implica voluntad de poner recursos. Cuando nosotros le planteamos al presidente primero la necesidad del chasis institucional, o sea, es decir, del ministerio, de hecho fue esta comisión la que forzó la creación del ministerio y que luego con la Academia de Ciencia sacó a los científicos a la calle y logró finalmente lograr la atención. Fue una tarea titánica, pero un ministerio sin foco en los recursos también que deben invertirse. El presidente nos preguntaba, bueno, ¿y para qué? Bueno, es muy importante lo que ustedes están haciendo porque le están respondiendo a la pregunta del presidente. ¿Y para qué? Yo creo que acá también está establecida las bases para los efectos de invertir en la formación de capital humano, primero, que nos permita dar el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Entonces, Álvaro, primero felicitar este esfuerzo, además está muy didáctico, es muy fácil de digerir para alguien que no está en estos temas, pero ciertamente también altamente motivador. Entonces, todo el apoyo, todo el respaldo de esta comisión. Álvaro, me sumo a las felicitaciones, creo que lamentablemente estaba en nuestra comisión, pero creo que fue muy interesante lo que alcancé a ver. No sé si lo explicaste al principio, pero ¿cómo ves tú la lógica además de la relación público-privado respecto de esto? Porque aquí hay tú planteas como grande tema desarrollado, o sea, esto es de lo que yo he visto quizás lo más concreto en el sentido de ver dónde uno puede, algo que para mí siempre es importante, en qué momento uno puede declararse más o menos exitoso como país en estas materias, que no las preguntas permanentes, sino que generar algunos paradigmas que uno pueda ir resolviendo. ¿Cómo ves tú ese desarrollo en la lógica pública-privada, que yo creo que al final es la ecuación clave en la sustentabilidad de todos estos proyectos, de todas estas visiones, que son visiones que necesitan un escenario de compartirlo y de jugarse quizás mucho más exigente en otras materias, porque aquí así se cambia un poco el mundo, ¿te fijas? Ahí así lo plantea y no sé si tú has pensado respecto de eso, digamos, o lo pudiste haber dicho antes, no sé. Sí. Déjate, hablemos todo y después te dejamos la palabra a ti para cerrar. Mira, yo creo que esta es una conversación que hemos tenido hace largo tiempo y lo interesante es que ya se empieza a instalar como un sentido común, porque no hay mucha diferencia entre lo que pensaba el gobierno anterior, por lo menos sus técnicos, lo que estáis pensando tú, no hay una contradicción de decir, mira, toda la anterior está mal, y no, hay más bien una continuidad de visión estratégica. A mí me parece que yo le agregaría algunos otros polos a tu planteamiento porque creo que son interesantes. Uno, me parece que el tema alimentario de Chile, país saludable, creo que tiene un potencial inmenso. Eso ya tiene una exportación de 20.000 millones de dólares en productos agrícolas. Entonces, Chile, claro, no va a competir con Argentina exportando transgénicos, exportando cereales, pero sí tiene un nicho a nivel mundial como país vector de alimentos saludables. Hoy día los alimentos son las principales causas de enfermedad en el planeta, la comida basura. Chile puede tener el antídoto alternativo, por lo tanto hay que potenciar el sello de Chile saludable. Y eso significa esfuerzo en todos los planos, tecnológicos, en materia de usar plaguicidas o pesticidas de agroquímicos que sean biológicos. O sea, tiene un componente, y lo mismo sucede con la acuicultura. O sea, yo soy crítico como se hace la salmonicultura en Chile, pero creo que Chile es uno de los países que tiene mayores potenciales, no solo para el salmón, a futuro para la corvina, para otras especies. Ahí debiéramos trabajar mucho todavía en ciencia para poder desarrollar esos temas. Me parece que el tema forestal también no podemos dejarlo de lado. Chile es un país que tiene vocación forestal. Tal vez el tema es cómo tú puedes desarrollar nosotros con
Juan Antonio, acabamos de lanzar un libro la semana pasada que te lo recomiendo, que fue hecho por la Universidad Austral y un conjunto de universidades, Talca, Austral, varias universidades, que lo hizo Roberto Pizarro, lo lideró. Un poco análisis de cómo las plantaciones, tanto exóticas como nativas, influyen sobre los regímenes hídricos. Yo creo que es un estudio muy interesante que complementarlo urgentemente con aspectos de biodiversidad y otros para complementar, porque Chile tiene que tomar decisiones. El compromiso de Chile de forestar 100.000 hectáreas es totalmente marginal. Nosotros podríamos forestar 2,5 millones de hectáreas con un componente nativo importante, pero también eventualmente con un componente forestal, desarrollar toda una industria a futuro donde toda la construcción pública y social sea de madera, como lo está haciendo Suecia, que tiene un valor, digamos, frente al cambio climático inmenso, porque hoy día producir cemento es uno de los agentes más contaminantes, ¿verdad? Mucho más que cualquier otra cosa, y además cada pedazo de madera que tú tocas tiene 40% carbono. Entonces tiene una dimensión social. Hay que resolver problemas sociales porque los entornos a las plantaciones son zonas que se empobrecen. Bueno, está el problema con los pueblos originarios, pero ahí hay un tema que tiene que ver con los nichos que son naturales, o sea que no los estamos inventando, pero tampoco... otro aspecto que yo creo que es importante es la dimensión de Chile, laboratorio de volcanismo y de sismología. ¿Por qué? Porque esto es un potencial, o sea, para nosotros, entre comillas, ha sido un problema, pero la humanidad puede verse enfrentada a necesidades muy importantes de investigación de ciencia y tecnología en materia de volcanes, incluso para la geoingeniería desde el punto de vista de enfrentar el cambio climático, pero también de generar normas, procedimientos. O sea, yo siento que hay muchos temas que yo creo que hay que ir un poco más al fondo. Hay temas que para nosotros, para mí por lo menos, son complicados, como la carretera hídrica, de traspasar agua de una cuenca de río a otro, pero por ejemplo yo creo que la carretera hídrica de energía solar usando desalación, creo que es otro tema mucho más interesante. De hecho está este proyecto que busca ir desde la región de Valparaíso a llevar un ducto de agua a Anglo American. Yo creo que ese tipo de temas son muy interesantes a explorarlo, porque además tú vas a tener una energía solar que va a tener un componente de precio casi costo marginal en 5 o 10 años más. O sea, vamos a llegar a $10 la energía solar que te va a hacer absolutamente rentable, desalación, irrigación del desierto. Y ahí es como uno empieza a prever que toda la minería y toda la agroindustria intensiva empieza a usar agua desalada para que no sea competitiva. O sea, yo creo que hay ciertos temas que igual requieren de política. Ahora, esto es un sueño, es una aspiración, es una ambición, que está en el cenit, está en tu cabeza, está en la de muchos, pero no está en la de nuestros gobiernos, no está en la de nuestros decisores. No lo digo por este gobierno, lo digo por todos los gobiernos. Creo que en eso los gobiernos de la ex mayoría y los gobiernos oficialistas han tenido absolutamente el mismo gen. No creen en esto, no lo creen. Y la expresión de que no lo creen es la inversión que tenemos en ciencia, es la falta de poner esto como temas centrales. Aquí no hay ninguna contradicción entre ciencia por curiosidad y ciencia aplicada. O sea, la ciencia por curiosidad es la base, es el radier. Es como si tú a los niños no les enseñaras matemáticas y después quisieras que fueran ingenieros. No van a ser ingenieros si no estudiaron matemáticas. Ahora, es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero después no tenemos ningún incentivo tampoco en una vez que se desarrolla esta investigación por curiosidad, que yo creo que es fundamental. Gran parte de los descubrimientos se han hecho por azar, además, desde la discusión de la doble hélice. No estaban buscando la doble hélice los que la descubrieron, muchos son azarosos, pero tampoco nosotros tenemos ningún incentivo, y ahí tenés que ayudarnos, porque cuando tramitamos la ley del Ministerio de Ciencia, nosotros quedamos pendientes en una discusión que fue muy interesante respecto a favorecer la patentación, o sea, justamente incentivar lo que tú estás diciendo. Hoy día nuestros científicos y científicas no es culpa de ellos, su validación en el mundo y su captura o su búsqueda de recursos tiene que ver con las publicaciones, pero no tiene que ver con, entonces, cómo logramos generar incentivos reales con un interés país para que se busque también o haya, yo diría, una
vocación de que nuestra universidad y nuestra ciencia esté trabajando en transformar ese conocimiento en resolver oportunidades, no solo problemas. A mí me gusta lo que está haciendo Alex Kalergis, pero ha sido, tú lo sabes muy bien, o sea, lo de Alex para hacer la vacuna del virus sincicial, o sea, casi ha tenido que enfrentar solo adversidades. El sistema le es totalmente adverso, hasta que tiene que hacer sus campos clínicos fuera de Chile. O sea, ya una cosa que tú dices, con cero apoyo, casi sin tener conciencia de la riqueza y la potencialidad que eso tú tienes, que tú dices, que esto no solamente sirve para Chile, puede servir para el mundo. Entonces, lo que tenemos es que trabajar es para justamente romper eso, romper esta lógica que es un problema cultural de nuestros decisores políticos y empresariales. Tú tienes que, nuestro empresariado, que es muy, yo diría, hábil en muchas áreas, bueno, pero si tú miras el porcentaje de ciencia que invierten es mínimo y es totalmente paradojal respecto a lo que hacen otros empresarios en otras partes del mundo. Entonces, lo que tenemos que abordar es cómo trabajamos contigo para convencer a nuestros mundos que nos rodean, y aquí yo estoy hablando de todos los mundos que nos rodean, porque no hay ninguna voluntad. Yo creo que eso es muy claro. Lo último, ya una cosa un poco más anecdótica. Cuando pongas tu ecosistema, agrega a la Comisión del Futuro en tu ecosistema y al Congreso en los nodos de los ecosistemas que son parte de esta constelación. Pero yo en general estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo que nosotros hemos venido hablando. Qué bueno que empiece, por lo menos en ciertos grupos, aunque sean pequeños, a universalizarse una visión que sea transversal, pero ahora tenemos que trabajar todos juntos para que esa visión se vaya haciendo cada vez más, se pueda incorporar a otros actores que son los que necesitamos que tengan esta visión. Termino con esto. El ministro Larraín, yo tengo una muy buena relación personal con él, Felipe, fue capaz de escribir hasta un libro, ¿no?, con José Miguel Aguilera, pero que jamás tuvo la más mínima vocación de implementar las mismas cosas que había escrito. Y eso lo que te da cuenta que también el sistema como sistema bloquea porque finalmente es tan pesado la cultura que termina haciendo lo mismo de siempre y le cuesta mucho la innovación. Así que bueno, yo considero que tú estás en una tarea titánica, igual que la de Alex Kalergis con su vacuna, es empujar esto contra la corriente, pero tenemos que sumarnos todos. Oye, vamos a dar bien breve las palabras porque tenemos que ir a votar. Lo último que quiero hacer, sí. Oye, falleció una de las personas que en esta comisión fue muy importante, el Premio Nacional Tirapegui. Bueno, tuvo una muerte inesperada, como son muchas veces las muertes, pero además quiero recordar que cuando nació la Comisión del Futuro, él fue nuestro primer asesor permanente. Y tal vez fue una de las personas que con más compromiso, lealtad, convicción, participó en muchas de nuestras comisiones, de una generosidad inmensa. Yo creo que uno de los físicos más destacados que tuvo este país en sistemas complejos. Además, yo tuve el privilegio de acompañarlo hace poco tiempo, de haber sido por ahí por enero, porque la Sorbona le dio un premio muy especial. Y me tocó acompañarlo en la ceremonia, después acompañarlo en la celebración que hizo. Así que yo por lo menos le quiero hacer un homenaje de esta comisión a ese gran científico chileno que formó tantas personas y tan buenos científicos, que puso a Chile en los sitios más elevados. Una anécdota, él fue el que invitó a este premio Nobel, Claude Allègre, que era premio Nobel, que había sido ministro de Educación de Francia, que tuvo el infarto acá y que nosotros tuvimos que reanimar. Así que, bueno, también nos ayudó mucho a traer premios Nobel, mucho a vincular al Congreso Futuro a nivel internacional. ¿Sí? ¿Podría la Comisión acordar solicitar a la Sala del Senado hacer un homenaje de parece? Leopoldo Soto, Sociedad Chilena de Física. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a
a la alegría de que me produce esta presentación, quiero hacer brevemente una observación. Yo veo que los problemas del país, esto en relación al relato, están en agua, energía y salud. Agua y energía están muy bien tratados acá, porque además agua está relacionado con la minería, con la agricultura, energía también con el agua, etcétera. Pero salud lo veo completamente ausente. Y lo otro es cómo capturamos. O sea, Chile invierte un cuarto más o menos, un tercio del PIB que invierten los países de la OCDE en ciencia, pero ¿cómo capturamos el conocimiento creado con nuestro PIB para Chile? Porque, por ejemplo, hoy día los desarrollos en nanociencia son capturados por otros países. Y entonces parte del PIB chileno está siendo usado por la ciencia y por el desarrollo en otras partes y no acá en Chile. ¿Cómo capturamos eso? ¿Cómo le sacamos mayor valor a nuestros recursos naturales? Por ejemplo, respecto de los observatorios, excelente. Sin embargo, veamos el cielo como un recurso natural. ¿Cuál es el royalty que estamos cobrando? No es solo el tiempo de observación. Ahí se puede generar un montón de, no solo lo poco que se está tratando de hacer de instrumentación, cuánto de lo que de esos observatorios o de estas ideas suyas también de crear estos polos en diferentes partes extremas del país, se puede desarrollar directamente en la industria chilena, cómo fomentar el desarrollo de la industria en Chile. Entonces, y esto en general, cómo capturamos el PIB para Chile en un mundo globalizado, cómo capturamos, ahora hay fuga de conocimiento, no fuga de cerebros. Ese es el problema que tenemos hoy en día, yo creo, en Chile. Fuga de conocimiento, no fuga de cerebro. Y finalmente, no, creo que me perdí. Listo, suficiente. Bueno, gracias. A ver, respecto de la pregunta del senador Coloma, del sector privado, la manera como yo veo esto es la siguiente. Para que el sector privado participe en una sociedad del conocimiento, o sea, utilice con fuerza las tecnologías, incorpore innovación, se conecte con el centro científico, tiene que tener un cierto nivel de desarrollo, robustez. Ya sea en los emprendimientos pequeños que parten y utilizan la tecnología, como las empresas más grandes, más tradicionales, que requieren estar en la punta y para poder hacerlo y exportar y estar competitivas requieren de estos esfuerzos. Pero ese esfuerzo es difícil que ocurra si es que no hay la palabra que le gusta a Guido, hay un chasis científico-tecnológico suficientemente poroso donde apoyarse. Y por lo tanto, estas cosas se alimentan unas a otras. Se dice mucho que son 2/3 del esfuerzo privado y 1/3 estatal, y aquí es al revés. Y yo creo que va a ser así por un tiempo. Yo no pienso que esto va a cambiar rápidamente, a menos que este esfuerzo que hagamos del sector estatal, con perseverancia y convicción, sostenidamente, permita, ¿verdad?, que el sector privado se incorpore a él. Además, las nuevas generaciones de emprendedores y de ejecutivos están mucho más conectados. Así que esto tiene un cierto carácter secuencial, no lineal, pero una alimentación continua en que tiene que dar un primer apoyo del Estado, creo yo. Respecto de los ejemplos que yo di de los desafíos país, efectivamente faltan mucho. O sea, esto fue lo que tratamos de mostrar con eso es que hay ejemplos y hay desafíos interesantes de carácter mundial, en el sentido que sus soluciones tienen aplicación mundial, pero faltan muchos más y además es un menú de opciones que hay que saber cómo administrarla. Nosotros solamente estamos mostrando que es plausible pensar en el país resolviendo problemas chilenos que sirvan a todo el mundo. Ahora, efectivamente es cierto, yo comparto la dificultad que han tenido los gobiernos para tener la convicción para hacer esto, no lo han hecho. No solamente ocurrió con el ejemplo del ministro Larraín. Yo me acuerdo que el presidente Lagos estaba súper convencido de esto. Venía Sergio Vittar, de ministro de Educación, a cargo de este tema, con Eric Goles, presidente de CONICYT, y aún así la política fue más fuerte. Las prioridades. Entonces, hay un problema. Entonces, agradezco al senador Chaguán que haya dicho que esto es didáctico. El propósito de esto es dar un paso atrás. No suponer que estamos todos de acuerdo que queremos hacer esto, sino que dar un paso atrás y decir, esto es muy importante, porque así se está construyendo el siglo XXI y nosotros tenemos que incorporarnos a él siendo protagonistas y no espectadores y tratar de ser didácticos para convencer,
¿verdad?, a las autoridades del gobierno de esto. Este es el propósito de esta... Por eso que pareciera anterior, pareciera como volver atrás, a partir de los argumentos iniciales, sin suponer que ellos están pasados, porque efectivamente no están aceptados por el sistema. Y lo último que quisiera decir es que efectivamente yo me sumo también al homenaje que hizo Guido a Enrique Tirapegui, a quien conocí mucho, que era un personaje entrañable y gran científico, y que es muy interesado en estos temas. Y nuevamente les agradezco la oportunidad que me han dado de presentar estas ideas y trataremos de seguir influyendo con ellas. Yo te quiero proponer algo, mira. Nosotros hicimos hace como unos 2 años atrás, unos 3 años atrás, un intento que yo le pedí que lo liderara al ministro del Interior en ese tiempo, de invitar a todos los funcionarios relevantes de gobierno y actores de la sociedad, alcaldes, empresarios, científicos, y tuvimos una reunión grande en el Salón de Honor, no sé si alguien se acuerda, estaba lleno, un poco para hablar de la vocación de uso del territorio y desarrollar políticas desde los territorios en función de estas vocaciones de uso, y además de pensar el país desde esas oportunidades, porque no vamos a formar los mismos, no le damos la misma educación a los colegios de los niños San Pedro de Atacama que de la Patagonia, son como 2 planetas distintos, como vivir en Siberia y en Portugal. Y fue muy interesante. Yo creo que lo que podríamos animar es ponernos de acuerdo después y pensar en hacer una convocatoria donde tiene que tener poder político para convocar, e invitamos a los distintos actores de la sociedad a reflexionar juntos sobre esto, no como una cosa crítica, sino como a plantearle un desafío. ¿Te das cuenta? Porque yo pienso que esto lamentablemente es como ir apaleando loco todos los días. Invitamos a los rectores de universidad, a los centros científicos, invitamos a toda la comunidad relevante, porque yo creo que todavía no hay la suficiente madurez y comprensión del tema. Estoy de acuerdo, ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer desde este Consejo en lo que nos corresponda. Y quería hacer una última aclaración, porque yo mencioné mucho los 2 extremos, norte y sur, como que si ahí fuera la ciencia de Chile o el futuro de Chile, y en realidad el objetivo de presentar esos ejemplos y demostrar las potencialidades que tiene es más bien como un afán motivador, o sea, que la ciudadanía de Chile vea en el país esta capacidad y esta posibilidad de atraer ciencia y tecnología de clase mundial, pero no es que ahí va a ocurrir las cosas, ¿eh? No creo que se confunda una cosa con otra. Una cosa es la motivación y otra cosa es la materialización de los esfuerzos. Muchas gracias. Se agradece, levantamos la sesión y yo me disculpo, pero tenemos que ir a votar seguro catastrófico. Sí, quedamos. Muchas gracias.